En el curso de profundización teológica de la unidad 4 se está revisando el canon desde el número 146 hasta el 196. Hemos consultado como guía el curso básico de Derecho Canónico, que trata sobre el derecho de la Iglesia, cuyos autores son Jorge Miraz, Daniel Senalmor del año 2000. La finalidad de la revisión de estos capítulos y el articulado radica en conocer sobre qué se trata los oficios eclesiásticos, el oficio entendido como un desempeño en un cargo, quién provee la denominación de ese oficio, cómo se hace la colocación de la persona, la presentación de ese cargo, la elección de la persona y su postulación. También la norma revisa cuándo se pierde el oficio eclesiástico, es decir, sea que hay una renuncia, se procede a un traslado de jurisdicción o se remueve la persona del cargo, remoción, o se privación. Se ven detalles sobre lo que es la prescripción del oficio y los cómputos de tiempo para cada una de la toma de decisiones. La dirección digital del Vaticano reproduce el documento explícito con respecto a normas generales en el libro 1 y el título 9 de los oficios eclesiásticos, que va desde el canon 145 al canon 196. En cuanto a la provisión, tenemos desde el canon 146 hasta el canon 180, revisando lo que es la simonía o compra de un cargo. Si fuese el caso, plantean esa condición. La gratuita concesión, que lo establece el derecho para otorgar el cargo, que está en el canon 157, la presentación y todo lo que se realiza antes de ello, canon 158, la elección en el 164 y la postulación como tal en el 180. Lo primero que vamos a revisar es la provisión. Recordemos que el oficio eclesiástico es toda función constituida de manera estable por ordenación divina o eclesiástica para ser ejercida con vistas a un fin espiritual. En lenguaje coloquial, su designación se considera divina, ha sido usted elegido por Dios, y es eclesiástica porque las autoridades de la Iglesia conferidas con esa autoridad le designan como tal. Es importante considerar que los términos en derecho hay que apelar a ellos, aunque el estudiante, en este caso, que revisamos las normas para entenderlo, hacemos asociaciones mentales con lenguaje coloquial. La realidad es que cuando nos referimos a este tipo de temas debemos mantener los términos tal cual lo expresa la temática del derecho. Oficio eclesiástico, pues, cualquier cargo constituido establemente por disposición divina o eclesiástica que haya de ejercerse para un fin espiritual. A partir del
Canon 145, en el artículo 2, se va identificando las obligaciones y los derechos propios de cada oficio eclesiástico, es decir, de cada cargo, ¿verdad?, que se definen en la ley y que también por decreto de la autoridad competente, pues es quien confiere el oficio. El capítulo 1 se refiere a la provisión, de proveer. Quien otorga el oficio eclesiástico no puede adquirirse válidamente sin provisión canónica, es decir, una figura de autoridad debe conferir la determinación y la potestad para que esa persona ejerza el cargo. La provisión de un cargo, en este caso oficio eclesiástico, se denomina en el canon, se hace por libre concesión, por instalación de la misma autoridad y naturalmente por admisión o confirmación de la autoridad. A partir del canon 147, el 148, el 149, van determinando detalles sobre esa provisión. En el 149, canon 149, en el artículo 1, por ejemplo, dice que para ser promovido a un oficio eclesiástico es necesario que uno, o sea, la persona, esté en comunión con la iglesia y sea idóneo, es decir, dotado de aquellas cualidades que para tal oficio se requieren según el derecho universal o particular o según el derecho de fundación. Nosotros traemos a colación esto porque en el proyecto Ideario ADS, cuando nosotros estamos revisando estructura y organización y los párrafos alusivos a la creación, se habla de la promesa de la dama salesiana voluntaria y se habla de una mujer bautizada católica en comunión con la iglesia. Quiere decir que la palabra en comunión con la iglesia implica que está alineada a los preceptos establecidos que como persona se refieren el canon, es decir, se refiere la norma. Hace poco, en la última unidad revisada de la historia de la Iglesia, veíamos el desarrollo en los primeros años de la Iglesia con respecto, en la edad medieval, con respecto a los cargos del papado, los reyes imponiéndose al papado. Acá en el artículo 3, ¿verdad?, del canon 149 se habla de la provisión y se utiliza un término en el cual hay que tener consideración y dice que la provisión de un cargo hecha por simonía, es decir, una compra o venta deliberada de cosas espirituales, ¿verdad?, no está contemplado, no se permite. Por eso, a partir del canon 157 se habla de la entrega gratuita. A no ser que el derecho establezca expresamente otra cosa, corresponde al obispo diocesano proveer a los oficios eclesiásticos en su iglesia particular mediante libre concesión. Libre concesión significa que se hace de manera libre, gratuita. No hay pago, no hay prebenda para aceptar para otorgar y aceptar el cargo. A partir del canon 158 se habla de la presentación. La presentación para un oficio eclesiástico. ¿Quién hace la presentación? ¿Qué grupo o colegio designa a la persona que va a ejercer ese oficio eclesiástico y si responde a lo establecido en el canon con respecto a sus características, su perfil? Hasta el canon 173 se revisa normativamente
todo lo referido a la autoridad competente para instalar a la persona presentada según la norma del derecho, ¿verdad? De tal manera que cuando sea presentado sea idóneo y aceptado. En fin, que lo relativo a la presentación y a la elección va desde el 158 como canon al 164 y la postulación al 180. Ahora vamos a revisar la pérdida de ese cargo eclesiástico que comienza a revisarse en el canon 184. Allí están establecidas las pautas cuando procede una renuncia. Canon 187, la eliminación del cargo. Canon 192, ser removido del cargo. Canon 194, es decir, todo lo referido a cesión, retiro y privación como tal del ejercicio del oficio eclesiástico es contemplado hasta el canon 196. ¿Renunció la persona al oficio eclesiástico? ¿Se transfiere la persona a otro ámbito por causa grave, por alguna prescripción de la ley? ¿Se elimina porque hay una remoción del oficio o un decreto dado legítimamente por la autoridad competente? ¿Por qué se remueve el oficio eclesiástico? ¿Ha perdido la persona el estado clerical? En cuanto a el último punto a revisar, está referido a la privación. El canon 196 establece penas por delito y naturalmente acá se habla entonces de la instancia en materia de derecho penal. Entonces es interesante considerar todos estos elementos que tienen que ver con los oficios eclesiásticos, que establece el derecho canónico como norma, como costumbre, cómo actuar ante estos casos.